Saludamos a esta hora a John Edward Molera. Él es abogado, él es magíster en análisis político y vamos a retomar el tema de Venezuela porque hemos venido viendo, oyendo, leyendo lo que nosotros hemos denominado un corcho informativo en el remolino electoral de Venezuela. María Corina Machado está presentando actas falsas, dice el chavismo. Nicolás Maduro está presentando actas falsas, dice la oposición. No sabemos. Y ya se está hablando, como lo planteamos al principio del programa, de incluso ya confrontación armada. Leonardo Morena, bienvenida a Clicklasia. Hola, muy buenos días, Roger. ¿Qué tal? Un saludo muy especial a ti y a todos tus colaboradores en estudio y a todos, obviamente, nuestros internautas. Muchas gracias. Bueno, ¿usted cómo está viendo, pues, lo que hemos denominado nosotros un corcho en un remolino que no lleva hacia ninguna parte? ¿Qué está viendo usted como analista político? Bueno, sí, claro. A ver, esto yo creo que el titular de este remolino, como lo has caracterizado, simplemente se le podría llamar hasta cierto punto revolución. Un poco más que añadirle. Revolución que independientemente de un régimen izquierdista o de derecha, pues se está iniciando, ¿no? Como las guerras, uno crea, al momento de uno conceptuar el término guerra, el término revolución, pues la gente a lo mejor de pronto piensa de que eso es un hecho determinante en un tiempo y circunstancia, y, especialmente en un momento concreto, ¿no? Pero no, las revoluciones y las guerras se hacen y tienen un desarrollo puede ser en un tracto de tiempo largo, corto, mediano, y pues ello es lo que significa en este momento. La revolución en Venezuela no es que se quiera de pronto caracterizar como tal este hecho y este levantamiento del pueblo sobre la base de ser de izquierda o de derecha, no. Como que si estuviera María Corina Machado o la que luego que fue inhabilitada o Corina Lloris, que también fue vetada por el gobierno y que finalmente a Edmundo González fue que lograron darle el aval para que fuera, digamos, esa cara representativa de la oposición al régimen. Entonces no quiere decir específicamente que una revolución se dé en términos de derrocar a una izquierda, digámoslo así, ¿no? En pasados gobiernos y a lo largo de la historia del mundo se han dado revoluciones en torno a derrocar el gobierno como tal, independientemente que sea de derecha o de izquierda. Se han derrocado gobiernos monárquicos. Una de las revoluciones más reconocidas en la academia, precisamente la Revolución Rusa, o la Revolución Bolchevique, ¿no? Una cuestión en donde también en unas condiciones de hambre, de promesas fallidas, explotación laboral y en especial y con el cruce de tiempos en la Primera Guerra Mundial, en donde Rusia, a través del zar Nicolás II, se sumó a esa Primera Guerra Mundial, pues, y en esas condiciones tan precarias, pues llegó un momento en donde el pueblo reventó en términos, se los comento muy sencillo, en términos de enfrentarse entre sí las mismas fuerzas armadas, ¿no? Que se componen de fuerza aérea, la milicia, el ejército, la fuerza naval, ¿no? Y la civil, que es la policía. Entonces, en aquel entonces, en esa revolución rusa, quienes se enfrentaron entre sí fueron... en los anaqueles históricos, dice, con los matices más profundos, que fueron los de la fuerza naval apuntando desde el mar al ejército, que eran componentes de la fuerza de todo eso. Entonces, y todo eso fue en función de que las madres de esos soldados ya no daban más, y entonces los mismos soldados pues dijeron no más.
Y algo así es parecido a lo que está viviendo, pero en términos de derrocar un gobierno de izquierda en Venezuela. Es la expresión revolución que usted plantea, es necesariamente acompañada de golpe de Estado. Tiene que haber golpe de Estado para que se haga una revolución en los términos que usted plantea. Bueno, el término golpe de Estado en sí, Roger y queridos internautas, mire, eso es un término del que más le tienen miedos quienes están en el poder. Porque en realidad los terceros que quieren o instan a tener acuerdos comerciales con un Estado, con un gobierno, pues necesita saber quién manda ahí. Porque en ese sentido, por lo menos en Occidente y en los países que aún fraccionado a países que no tienen sistemas democráticos, pues lo único que se requiere es saber quién es quien manda ahí, porque hay un elemento que compone a las naciones o a un Estado, a las naciones como Estado, y es la soberanía. Y en ese sentido, pues en la carta suscrita en la ONU, pues la mayoría de estados pues respetan ese elemento esencial de soberanía, y en ese sentido pues esa soberanía solamente, y según los anaqueles históricos, cuando se rompe, se ha roto más bien por invasiones directas como la que estamos viendo en Ucrania, o desde flancos internos del mismo gobierno. Entonces, en ese sentido, a lo mejor, por eso resalto tanto en decir que quienes temen o quienes proyectan con mucha influencia negativa lo de golpe de Estado, evidentemente son los quienes están en el poder en ese momento y amenazados por un golpe de Estado, pero que definitivamente el poder en todos los estados se sustenta en la fuerza bruta, en la fuerza directa que puede ejercer ese Estado, ese leviatán, ¿no? Que es la nación y que se mueve, y que sus defensas están precisamente contenidas en sus fuerzas militares. Entonces, finalmente son las fuerzas militares los que en un momento de convulsión como el que está pasando Venezuela tienen la última voz. Las injerencias extranjeras que se puedan hacer, como por ejemplo lo ha venido trabajando el gobierno norteamericano sobre el régimen de Maduro, primero a través del acuerdo que suscribió en Qatar en 2023 y que ya se venía trabajando sobre la propuesta que Biden hizo al gobierno de Maduro desde el 2022 en cuanto a que podría levantar precisamente las sanciones o los vetos que en materia petrolera, en materia bancaria o de sistema financiero y en la parte aurífera, o sea, de la explotación del oro, pues prometía, ¿no? Estados Unidos si llegasen a hacer unas elecciones libres y espontáneas. Ese fue el acuerdo. Y en consecuencia de ese acuerdo en Qatar, pues se hizo el acuerdo de Barbados, que fue precisamente con la oposición, o que dijo Maduro, ok, ya hice un acuerdo con la primer potencia estadounidense, que es la que nos bloquea, entonces ahora en consecuencia de eso venimos a hacer el tratado con la oposición para que hagamos elecciones libres. Y esa es más o menos la radiografía de lo que en principio se desarrolló, pero que en últimas, y como bien se sabe pública y mundialmente, sobre la marcha ya se vieron viendo las vicisitudes en cada matiz para poner piedra de tropiezo a la oposición, ¿no? Con el veto a María Corina, que era la mayor líder de la oposición. Luego entonces María Corina nombra de sucesora a Corina Lloris, quien también fue vetada, y para que luego en un último intento quedara Edmundo González Urrutia, pero que igual entonces el conteo, la cronología de lo que hace el estallido de la revolución se hace a partir de ese momento, de antes de las mismas elecciones. ¿Por qué? Porque ya se estaba empezando
a perseguir a la oposición, ya se estaban poniendo trabas desde todos los frentes, y hasta el momento en que llegan las elecciones y se le pone trabas a los electores mismos, a la ciudadanía misma. Eso lo podemos ver en imágenes públicas, ¿no? Luego entonces, en el post de haber cerrado el horario de votación, pues llegan entre las 10 de la noche y las 12 de la noche, llegan militares a muchas de los puestos de votación a querer llevarse las cajas, ¿no? De las urnas. Ahora hay que saber más o menos o tener conocimiento o idea de cómo fue que se votó en Venezuela. En Venezuela es una cuestión de donde en un monitor, a través de un programa que tiene software, pues se veía la cara de los candidatos, el elector le daba clic a la carita de quien quería votar, la máquina, el software mismo procesaba, imprimía una boleta por quien le habías dado clic para votar, esa boleta la firmabas y la ponías en la cajita en la urna, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, pues luego de ese intento entre las 10 y 12 que el ejército hace para llevarse algunas cajas, pero que en varios de los puestos de votación donde se hizo esa intentona, pues los testigos electorales de oposición perdieron el miedo y no permitieron que se llevaran en muchos puestos de votación esas cajas. Y de ahí empieza todo este tipo de matices que hacen que efectivamente empiece el estallido, ¿no? Ahora, lo que se prevé es que se maneje de manera adecuada, no violenta, este estallido, pero eso va a ser muy difícil. De hecho, al día de hoy, hasta el día de ayer, había un reporte de alrededor de 2.000 detenidos, 28 muertos, y como tú mismo lo anunciabas en este distinguido programa, Roger, además de eso se le ha sumado digamos, en esa voz, en esa revolución de libertad, se han sumado hasta los delincuentes, el tren de Aragua, el tren del Llano, ¿no? El mismo ELN, pero ya en la confrontación a estas bandas delincuenciales o grupos armados, y esto se está volviendo una revoltura que al final yo lo que veo es que María Corina lo que está haciendo es muy prudente en términos de convocar al pueblo a que salga, pero digamos como en mesas fraccionadas y locales. Pero yo te digo una cosa, si María Corina tuviera, digamos, ese fuego, digamos, como el que se utiliza generalmente por parte de la ideología de izquierda, lo que harían era ir convocando a la gente para que fueran en una caminata, se fueran sumando hasta llegar al Palacio de Miraflores. Entonces no sé hasta qué punto la oposición le esté dando un manejo para que efectivamente llegue el momento de máxima presión y poder sacar a Maduro a través de la intervención del ejército. En este momento el único que podría tumbar el régimen es el mismo ejército. Doctor, sobre este tema le iba a preguntar precisamente. Usted habla sobre el ejército y un golpe de Estado. Convocar a un golpe de Estado no es antidemocrático, independientemente si lo que allí hay es un régimen. Y segundo, ¿cómo ve usted el ejército venezolano? ¿Sí lo ve fraccionado como para que se pueda dar un golpe de Estado? Bueno, sí. Voy a empezar por la primera, Javier. Mira, las sociedades se dirigen. Siempre hay alguien a la cabeza, independientemente del modelo que se tenga, un modelo monárquico, donde hay un rey que por la gracia de Dios es quien manda y toda su familia. Hay las mismas dictaduras, el modelo democrático, que, ojo, democracia pura, eso no existe. Eso es un concepto académico que tiene un desarrollo y que dentro de la misma academia se es consciente de que en la democracia no hay democracia pura.
Es decir, eso viene entrelazado con unas herramientas como, por ejemplo, el tipo de sistema electoral. Y el tipo de sistema electoral, por ejemplo, es uno de los rieles para llevar, para conducir para conducir el poder a manos de quién. Y el sistema electoral puede que en algunos países le dé mayor fuerza a este tipo de caudillismo que vemos mucho en Latinoamérica, como de pronto en Europa el sistema electoral le da mucha fuerza a los partidos. Entonces, evidentemente, o sea, una dictadura es todo lo antagónico de la democracia. La democracia es la toma de decisiones sobre la base de un consenso de mayorías. Punto y final. Ese ejercicio no lo va a hacer Maduro, no lo está haciendo Maduro, más que las elecciones sean para elegir o legalizar a un mandatario. En este caso y en el caso del régimen de Maduro, no era sino para legitimar a su gobierno, porque de hecho ellos ya están en el poder, ellos no necesitan alcanzar el poder. Entonces, toda esta serie de elementos que necesitan para la aceptación de la gente, para poder controlar a la gente, porque al fin y al cabo eso es una de las coyunturas que se busca en política, ¿no? Es en quién se va a detentar el poder. Y el poder no es sino, digamos, el mecanismo de control individual al ciudadano. Es decir, cuando tú llegas a un semáforo y ves el color rojo en el semáforo peatonal, instintivamente, ¿qué se hace? Paramos y esperamos a un color verde. Mira, no hay necesidad de un policía para que haga eso, ¿vale? Entonces, ese es el poder del Estado, de poder controlar a través de las reglas a los ciudadanos, a los miembros de una sociedad, de una nación. Entonces, en ese sentido, la cuestión, digamos, en términos de ciencias políticas, no nos enfrascamos tanto en saber qué modelo es mejor o cuál es peor o cuál es, si el modelo democrático, el modelo monárquico, un modelo parlamentario también, donde el parlamento, o sea, son distintos modelos políticos, ¿vale? Pero que en últimas, frente a terceros y frente a lo que quiere y necesita y exclama la sociedad es tener bienestar, que eso es en últimas a lo que se apunta, ¿no? Con todas esta serie de gamas y factores políticos que se analizan. Entonces, efectivamente, la dictadura es todo lo antagónico de la democracia, pero no sino hasta cuando pase el tiempo, pasen estas cuestiones revolucionarias, pues eso se va quedando en la historia. Y ahí es donde nosotros, de manera muy resumida, necesitamos saber, bueno, ¿quién mandó entonces al fin? ¿Quién es que está a la cabeza de ese Estado? Porque necesito saber, como dice el viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces necesitamos saber con quién anda Venezuela a su cabeza para saber cómo se puede tratar con Venezuela. En cuanto al depósito que se contiene en las Fuerzas Armadas, pues yo te digo una cosa, mira, hace muy poquito, hace 1 o 2 años, estuvimos también observando mucho respecto de mirar cuál sería el ajuste para las Fuerzas Armadas en cuanto a permitir o no permitir un X tipo de Estado, ¿no? Monárquico, democrático, golpes de Estado, parlamentario. Al fin y al cabo, es la guardia, en primera instancia, la guardia quien está alrededor del presidente cuando es un sistema presidencialista, o en general quien está custodiando al parlamento si es un régimen parlamentario, o la guardia del rey si es un régimen monárquico. Al final, a partir de ahí, de esa guardia que rodea, es donde se detentan y es como esa jerarquía o ese carácter especial que tiene la guardia respecto de las demás tropas o respecto de las demás fuerzas del Estado, ¿vale? Llámese ejército, policía, naval o fuerza aérea. Entonces, a partir de esa posición, de esa primera guardia, de esa jerarquía de fuerza de seguridad del Estado, que es muy especial, es donde se da la primer voz. Y
para poder entender la posición de las distintas fuerzas de seguridad de cada estado, pues habría que mirar el tipo de doctrina con que se están formando a esos militares. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que decía, retomando de nuevo, en Colombia hace 1 o 2 años estuvieron replanteando, recién llegada el gobierno izquierdista de Petro, pues estuvieron replanteando cambiar esa doctrina, ¿no? Y es una doctrina que es muy vertical, a la vez transversal, y en donde se intenta desglosar, ciertamente en algunos casos con mucha vehemencia, otros no, desvirtuar cualquier vínculo político o partidario de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Entonces, depende de la doctrina con la que se formen los oficiales de cada ejército, y pues evidentemente el régimen de Maduro ha tenido 25 años ya de poder, en donde ha podido evidentemente cambiar esta doctrina en términos de favorecer el interés propio del gobierno, Sí, ¿no? señor. Y en ese sentido, pues yo creo que va a haber, digamos, un choque si estas manifestaciones maduran y se llegan a un término en donde vayan hasta Caracas, de todo el país, y rodeen y se haga ese tipo de revolución como se ha hecho en las más, en las revoluciones que más se resaltan en el mundo, pues la decisión última la va a tener el ejército de Venezuela, para apoyar o no, para matar a la gente que está cercando el Palacio de Miraflores, o para terminar el problema sacando a una sola persona o a unas pocas. Está bien. Qué vaina, hombre, qué paradoja. Entonces resulta que es la fuerza autoritaria la que determina si se continúa con el totalitarismo autoritario de una dictadura o si se retorna a la democracia que representa la voluntad popular. Sigue siendo entonces la fuerza, luego digo, autoritaria. Es una tremenda paradoja. Depende, mejor dicho, entonces no de que muestren verdaderamente las actas como se ha venido pidiendo, y que las actas demuestren de hecho y en derecho quién fue el que ganó. No. Entonces, por lo que lo entiendo es más la fuerza. Y entonces la fuerza contra la fuerza. De ahí que hable usted de revolución. De ahí que yo le haya llamado la atención sobre el golpe de Estado. Porque para evitar una revolución en la que el pueblo se subleve, habría entonces antes allá donde está la autoridad, un grupo de militares que se tomen el poder por la fuerza, o sea, que le den un golpe de Estado. En todo caso, la violencia, por lo que yo estoy entendiendo usted, la violencia será la que defina cuál es el futuro, entre comillas, democrático o la continuación del régimen. Y sabe una cosa, ahí va a decir algo, pero cortico, diga lo que iba a decir. Sí, no, la violencia o la no violencia. Es que aquí no hay más. No veo la no violencia. La no violencia es perpetuar el gobierno. Créame no, que, claro, que si, Ave María, si el pueblo no logra llegar hasta esos estándares de violencia que se requieren para confrontar en últimas a quien tiene la última decisión, que son las Fuerzas Armadas, va a seguir el régimen, eso está seguro. En síntesis, será la violencia que nazca del pueblo, en eso que usted llama revolución, la que haga el cambio, o la violencia al interior de las Fuerzas Armadas con un golpe de Estado la que genere el cambio, o simplemente que siga firme el statu quo con una fuerza pública parada atrás que genere temor y entonces continúe el régimen. Entonces es lamentablemente eso. Pero déjeme que iba a decir algo que tiene que ver con, por ejemplo, cuando nosotros, el lunes 29 de julio, titulamos lo que dijo el Consejo Electoral, porque se supone que es la autoridad. El organismo. Entonces dice, Consejo Electoral
dice que el presidente de la República es Chávez. Perdón. Sí, es Chávez. Chávez a Maduro. través, el espíritu de Chávez a través de Maduro. El Ajá. chavismo, pues, Maduro. Y acto seguido decíamos algo así como la democracia ha perdido otra vez la posibilidad de volver a Venezuela. Entonces hubo comentarios en el sentido de, pero ¿qué es ese contrasentido? Si fue precisamente en democracia que Maduro continúa en el poder, porque se permitió que a través del voto, y aquí en Colombia, y me imagino que allá también, obviamente, pero hablo de lo que nosotros conocemos específicamente, el voto es uno de 7 mecanismos democráticos de participación, en el que precisamente la participación, que es el espíritu de nuestra constitución política de Colombia, es la que le da el poder soberano al pueblo de que decida. ¿A través de qué? Uno de los mecanismos democráticos de participación, que es el voto. Y entonces dicen, es que hay una democracia, así que dejen ustedes de ser tendenciosos, porque Maduro ganó en democracia. ¿Usted qué piensa de eso? Un comentario corto sobre eso para terminar, John Eduardo Morera. Bueno, para entrar a analizar eso hay que mirarle sus matices, ¿no? A ver, el título sería "Ese cuento no se lo cree nadie", así muy coloquialmente. A ver, este señor David Amoroso, director del CNN, o sea, yo estuve muy atento a los pronunciamientos que hiciera este señor y en uno de los pantallazos que hiciera en la publicación de esos resultados, pues imagínense que hasta aritmética o matemáticamente no supieron, tenían no errores, sino unas cosas garrafales, que es escrutinado el 132% de la mesa. Entonces, es una cosa que se muestra así pública frente a una cuestión que es profunda para la sociedad, para una nación que está en condiciones de hambre, de explotación, en donde el bienestar ya no existe, sino para los que pertenecen al gobierno, pues obviamente que eso genera una gran indignación. Ahora bien, en cuanto a que no se crea la gente por más de que no sepa quién haya votado por quién, sino que yo solamente sé por quién voté yo, pues la gente se da cuenta y llegar y sacar un resultado al 80% del escrutinio diciendo de que Maduro es el presidente con 6.400.000 de votos y el mundo con 4 millones, pues eso no se lo creía nadie. Además de que no hay actas. Las actas ya como tal, aunque no se hayan presentado, el día que se presenten igual van a estar viciadas porque van a estar manipuladas. Maduro desde antes de las mismas elecciones empezó a presentar ya esos vicios, como no dejando entrar a los veedores internacionales. Ya con eso está, es como... no se sabía. Claro, eso es crónica de unas elecciones robadas, anunciadas. Y en ese sentido es que por ninguno de los flancos hay algo que te genere confianza de decir, hombre, esto sí es legítimo el pronunciamiento del gobierno. De ninguna manera, eso todo el mundo, hasta los mismos gobiernos de izquierda como Chile, y la moderación de México, el mismo Colombia y el mismo Brasil lo dicen todo. Entonces, es decir, Maduro ya está en el poder. Maduro no necesita legitimar nada en su mente, ¿no? En su mente no necesita legitimar nada. Él lo único que necesita es continuar y darle largas a las cosas, sí, señor. y tener paciencia en ese continuismo, en esa permanencia, es también uno de las herramientas y de las armas con que se sostiene y se detenta el poder. Ojo, eso dentro de las ciencias políticas. Muy bien. John Edward Morera, abogado y magíster en análisis político, con más a propósito de esto que está ocurriendo en Venezuela, que es para la gente debería ser una gran muestra
de lo que no puede pasar en su país. Debe convertirse en ese espejo de, ojo con eso, pero que no se haga de manera populista, como pasa aquí en Colombia, de manera populista y hasta politiquera, que es que no nos queremos parecer, pero no vamos más allá y no explicamos. Aquí con ustedes, nosotros sí explicamos lo que significa una verdadera democracia, pero una democracia que no se vaya para otro extremo, porque es que es lo lamentable, pasar de un extremo a otro extremo con las mismas características, pero como si se mirara uno al espejo. El ojo derecho se ve al izquierdo y el izquierdo se ve al derecho, pero es lo mismo, la misma cara. No podemos llegar allá. Jonás Morera, gracias por estar con nosotros. A ustedes muy amable, Roger. Muchas gracias por tu invitación y cordial saludo a todos los que nos están viendo. Gracias, Jonás Morera, abogado y magíster en análisis político, quien hace parte pues del staff de todos los expertos que nosotros invitamos para ayudar a entender, porque recuerda que nosotros somos información, pero también somos opinión, especialmente análisis, interpretación de hechos y orientación para ayudar a entender.